Y amigos queridos, vamos llegando ya a la parte final de este mes de septiembre, día martes 28. Diana en pantalla, de Visión Nacional de El Comercio TV. Así es, ¿qué tal, Roberto? Amigos televidentes, un gusto siempre compartir con ustedes toda la información que se genera en nuestro país y el mundo. Titulares del comercio. Sí, claro, aquí llegaron ya el comercio impreso, ¿no? Este es el comercio impreso que usted lo puede pedir a su vocedor de confianza en todos los puntos del país. En los títulos se busca sexto gerente para el metro de la ciudad de Quito. Gobierno empezó diálogos legislativos para su ley. Nuevo régimen tributario para la microempresa. Una pareja con 10 perros migraron desde Colombia. El Estado redujo aportes económicos a la Flaxo y a la Universidad Andina. Coca-Cola Sinclair suma millonarias pérdidas por fallas en infraestructura. Estos los títulos más importantes que tiene Diario El Comercio, que ya está en circulación. Usted lo puede pedir en cualquier punto del país. Arrancamos con las noticias, amigos televidentes. La Contraloría General del Estado habría desvanecido glosas por 295 millones de dólares a la empresa china Sinohydro, constructora de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Según el contralor encargado, los hechos habrían ocurrido en el año 2018 durante la administración del excontralor Pablo Celi. Es información que con el pasar del tiempo sale a la luz. Esta vez tiene que ver con estudios administrativos y financieros en la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Para ser exactos, se trata del desvanecimiento de 295.1 millones de dólares en glosas a la empresa china Sinohydro, beneficiaria del contrato. Esta información fue afirmada por el Contralor General Subrogante Carlos Riofrío en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Multas por el incumplimiento en el plazo, por ampliaciones de plazo que hubo el contrato, y por lo tanto ellos presentaron las ampliaciones que fueron justificadas y por lo tanto se desvaneció ese valor. Según el Contralor Subrogante Carlos Riofrío, Celi firmó una resolución con la que se autorizó el desvanecimiento de glosas en octubre de 2018. Del 29 de octubre del 2018, el valor no confirmado son 81.175.000 dólares. La resolución está firmada por el doctor Pablo Celi de la Torre. Sí, así es. El Contralor Subrogante además se refirió a los exámenes especiales. Y aquí es claro en mencionar que también se hicieron auditorías al acta de entrega de recepción provisional de la obra, que fue firmada en 2016. Es decir, cuando ya se conocían fallas en la construcción. Por cuanto existieron condiciones de fuerza mayor, como son atascos de maquinaria, filtración de agua subterránea y condiciones geográficas adversas, criterio que fue ratificado por los informes entregados posterior a la conferencia final de resultados de la auditoría. En la comisión de la Asamblea también estuvo presente la directora del SRI, María Sol Andrade, quien afirmó que desde el año 2011 se han detectado además 54 millones en costos desconocidos desde Sinohydro. Informó Ismenia Solórzano. Se registran roces entre la presidenta de la Asamblea Nacional y el oficialismo. Guadalupe Llori asegura que existen intereses oscuros que pretenden desestabilizar a la Asamblea Nacional. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, aseguró que existen intereses oscuros que buscan desacreditar a la función legislativa. Si la intención de ciertos grupos de poder o el gobierno quieren terminar con la Asamblea Nacional, tampoco es justo que se hagan estrategias oscuras. El pronunciamiento de Llori generó la respuesta inmediata del jefe de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores. No existen planes oscuros ni grupos de poder económico y mucho menos intenciones por detrás de un gobierno nacional de venir en contra de esta Asamblea Nacional, porque como lo ha reiterado el presidente de la República en su último discurso, si nosotros no creyéramos en esa postura, no habríamos apostado a que usted, presidenta Guadalupe Llori, estuviese allí donde está, con el respaldo de nuestra bancada legislativa. Tras los varios escándalos que han rodeado a su gestión, Guadalupe Llori rechazó que existan denuncias sin pruebas. Me siento perseguida, acosada. Las denuncias tienen que hacerse ante las instituciones de control y si se comprueban, sancionar con el máximo rigor.
de la ley. Entre una de esas denuncias señala que con supuestas facturas falsas se le ha acusado de darse masajes. Que la presidenta no se ha hecho los masajes en ningún hotel ni en ninguna parte. Voy a presentar las denuncias respectivas en la Fiscalía General del Estado. El último escándalo sobre un contrato con altos costos en alimentación fue suspendido. Yori aseguró que el nuevo proceso de contratación se transparentará a la opinión pública. Además, convocó a todos los asambleístas a trabajar nuevamente de manera presencial a partir de este 4 de octubre. Informó Valeria Navarro. Faltas, atrasos, indisciplina e ineptitud son algunas de las causales con las que el empleador puede despedir a un trabajador, según la nueva propuesta de ley de oportunidades. El nuevo proyecto de ley de oportunidades plantea en el artículo 70 las causas por las cuales el empleador puede dar por terminado un contrato. Entre ellas se destacan las siguientes: por más de 2 ausencias o impuntualidades injustificadas al trabajo dentro de un término de 60 días, por indisciplina, por falta de probidad, por injurias al empleador, a los trabajadores o a los clientes, por ineptitud para el trabajo para el cual fue contratado, por acoso laboral. Este artículo ya genera cuestionamientos. Y mal podríamos ahora, por ejemplo, aprobar de que sea el empleador el que califique la causa por cual votarla a un empleado. Mientras que asambleístas del oficialismo destacan una de las cosas positivas de este artículo. Lo que cambia es la eliminación del trámite de visto bueno, que para quien sea que lo plantee, sea trabajador o empleador, siempre lo terminan impugnando en manera administrativa o judicial, lo cual lo vuelve inoficioso. Otro de los artículos que ha generado debate es el 75, que establece que determinarse el contrato por una de las causas señaladas anteriormente, el trabajador deberá pagarle al empleador una indemnización equivalente a un mes de su última remuneración. Y peor aún, que el empleado le tenga que pagar al empleador un mes de sueldo. O sea, eso no tiene sentido. Entre las críticas que existen, también se habla de una precarización laboral, criterio que no comparte el oficialismo. ¿Saben cuál es la peor precarización que puede existir en este país? El que un ecuatoriano no tenga empleo para llevar pan a la mesa de su casa. Esa es la peor precarización. El proyecto de ley está en análisis de la Unidad Técnica Legislativa y también existen criterios divididos. Hay quienes indican que la ley debe tratar una sola materia para que se dé paso y esta no cumpliría este requisito. Es una ley que tiene varias materias: laboral, económico y tributario. Mientras que asambleístas del Partido Izquierda Democrática y Social Cristiano esperan que la ley pase a un debate. Nosotros no vamos a bloquear esta propuesta. Creemos que el CAL debería dar paso al proyecto, encontrar el argumento jurídico para que este tema se trate en comisiones y en el Pleno. Informó Valeria Navarro. Analistas consideran que grupos políticos intentan bloquear las soluciones que busca el gobierno nacional frente a la problemática económica que envuelve al país. Aseguran, amigos, que la oposición debería presentar propuestas en corto tiempo. Las cosas deben ser claras y no a medias tintas, así lo expresó el exdiplomático Mauricio Gándara, al referirse a las medidas que intenta tomar el gobierno, que a su criterio son necesarias pero mantienen errores. El trámite. Los mismos del gobierno deberían ser los que pidan la separación de los dos cuerpos. Si no, el uno le puede enterrar al otro. Y con eso se refiere al proyecto de ley creando oportunidades, entregado el pasado viernes en el Legislativo. Razón que de otra parte, opinan expertos, se complica aún más, pues no solo sectores sociales, sindicales y de izquierda se han puesto en contra de varios de los artículos de la iniciativa, sino que causa sorpresa que hasta social cristianos no la ven factible. Porque las oportunidades también crean impuestos. Y a los políticos no les gustan los impuestos. Entonces es muy popular oponerse a los impuestos. Eso explica esto. Otro punto, argumenta, es que el país necesita trabajo y que de un lado el gobierno busca impulsarlo mediante una ley, mientras que de otra parte el juego de la oposición es simplemente ese, oponerse, sin dejar a la vista propuesta alguna. Solamente es un ramillete de negaciones. No al Fondo Monetario, no a la venta de empresas, no a la
a la subida del precio de los combustibles, no a todo. Y ante esa oposición, dice Gándara, lo que le queda es mejorar la iniciativa. Pues para él lo tributario está bien encaminado, pero lo laboral abona desatinos. La exageración es la que le hace daño a la ley en la cuestión laboral. Sí a la elasticidad, no al abuso. Según se indica, solo manteniendo reformas que permitan trabajar a las personas en distintos segmentos productivos formales, dejando de lado los discursos como el extractivismo y una supuesta injerencia, se podrá sobrellevar una crisis que se ahonda cada vez más. Informó Javier Rosero. Y el coronel de servicio pasivo del ejército ecuatoriano, Fausto Cobo, quien se venía desempeñando como titular del SNAI, desde este día lunes asumió el Centro de Inteligencia Estratégica en reemplazo de Galo Robalino. Esto por disposición del presidente de la República, Guillermo Lasso. Producir inteligencia estratégica para el primer usuario, que es el presidente de la República, pero para todo el nivel político estratégico del Estado. A diferencia de otros gobiernos, igual va a ser persecución política a través de esta Secretaría de Inteligencia, porque es a lo que se han dedicado los gobiernos de los últimos tiempos. Mire, este es el gobierno del encuentro, este es un gobierno democrático, responsable, y eso jamás está ni siquiera en nuestra mente. Este es un gobierno que sirve a los ecuatorianos y no persigue a los ecuatorianos que piensan diferente. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, presentó el Sistema Nacional Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, donde trabajarán 22 entidades del Estado. Los altos índices de violencia en contra de la mujer ponen alerta al régimen, que pretende ponerle un alto. De cada 10 mujeres, 6 sufren o han sufrido algún tipo de agresión. Y en promedio, una muere cada 3 días. Víctima de la violencia. El mayor delito que se comete en el país es el delito de violación. En respuesta, el Gobierno Nacional pone en marcha el Sistema Nacional Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que como pilar fundamental presenta el registro único. Será el mejor registro en Sudamérica sobre este tema. Su implementación será posible gracias a la colaboración de la Unión Europea y del Sistema de Naciones Unidas, que financian la iniciativa Spotlight con un monto de $160.000. Violencia que en muchos casos está vinculada al desempleo. Un estudio de la Organización y Promoción de la Economía Violeta da cuenta que el 48% de las mujeres del Ecuador durante la pandemia perdió su trabajo y el 18% renunció para cuidar a su familia o por temor al contagio. Por una parte, erradicar la violencia y por otra, desarrollar lo que hoy se denomina la economía violeta. Porque mientras existan más mujeres económicamente independientes, habrá más mujeres libres de sus opresores. Se calcula que el país pierde $214 millones anuales al limitar a las mujeres a emprender y progresar, informó Héctor Romero. Y el ministro de Turismo, Nils Olsen, indicó que la Ley Orgánica de Turismo está próxima a ser enviada a la Asamblea Nacional. Esta normativa fue redactada por una comisión ad honorem constituida por académicos, empresarios y trabajadores. El Ministerio de Turismo informó que en las primeras semanas de noviembre enviará a la Asamblea Nacional el nuevo proyecto de ley orgánica que busca promover la reactivación económica de este sector. El turismo debe transformarse para que exista gran inversión y ser un gran generador de empleo. Buscamos que se declare el turismo como actividad estratégica y prioritaria para el desarrollo nacional. El jefe de esta cartera de Estado, Nils Olsen, señaló que uno de los objetivos centrales de la nueva ley es asistir a quienes fueron afectados por la pandemia del COVID-19. Queremos descontar del impuesto a la renta el 100% de las pérdidas del año 2020 y 2021 hasta por 10 años. Olsen señaló que esta normativa fomentará la creación de empleo. Precisamente por ello, varios de sus artículos están relacionados con el proyecto Creando Oportunidades. La reforma laboral favorece al sector turístico debido a que flexibiliza las normas de contratación a través de los contratos a plazo definido con un mínimo de 6 meses y de los contratos eventuales, que significan mayores oportunidades para todos.
La comisión que se encuentra redactando el borrador sistematizó las propuestas de la academia, los empresarios y trabajadores del turismo, quienes coinciden en que es necesario promover un desarrollo sostenible. El turismo como lo conocemos ya ha muerto. Ya no queremos el turismo que viene a destruir, sino a buscar el desarrollo y la conservación de los ecosistemas, de la cultura, etc. La comisión también indicó que en la ley se reducirán impuestos y se otorgarán incentivos para atraer a los turistas y a los capitales extranjeros. Informó Álvaro Terán. Al retornar vamos a contarles que Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura en 2010, recibió la medalla al mérito en Orden de Gran Cruz por parte del Gobierno Nacional. Ya venimos con eso y más. Puede contarles, amigos, que la tarde de ayer lunes el Premio Nobel de Literatura 2010 y defensor de la teoría liberal Mario Vargas Llosa recibió de manos del presidente de la República, Guillermo Lasso, la medalla al mérito en Orden de Gran Cruz. Este reconocimiento se realizó en el Salón Amarillo de la Presidencia de la República de nuestro país. Aunque lo más importante dentro de la visita del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa fue la medalla al mérito en Orden de Gran Cruz que le entregó el presidente Guillermo Lasso, no pudo pasar desapercibido el discurso lúcido que mantiene el escritor peruano sobre la realidad de los gobiernos en torno a su visión liberal de desarrollo. En nuestro tiempo muchas cosas andan mal, pero algunas andan muy bien. Y esas que andan muy bien son la capacidad que tienen los países de transformarse rápidamente y traer progreso, desarrollo. Es seguro que dentro del pensamiento que profesa tiene detractores. Sin embargo, sus ideales se mantienen firmes y bien fundamentados. Llosa no solo es escritor, sino también un intelectual defensor del liberalismo. Vivimos una época que es exaltante, aunque en muchos países latinoamericanos, por desgracia, no lo sea todavía. Mario Vargas Llosa considera al presidente de la República su amigo, y como es lógico, él también le tiene la misma consideración. Guillermo Lasso comulga con el mismo pensamiento ideológico del escritor. Mario empezó su carrera con el idealismo que caracteriza a todo joven, pero a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Mario se ha mantenido siempre joven. Es que mientras muchos intelectuales latinoamericanos se acomodaron ante regímenes claramente contrarios a los ideales de libertad y de cambio, Mario nunca dudó en mantenerse distinto. Durante la entrega de la medalla al mérito en Orden de Gran Cruz se notó a un Mario Vargas Llosa motivado, feliz y lúcido, a quien aunque ya se le notan los años de encima, todavía guarda energías para expresar lo que quiere, así como en sus libros. Informó Javier Rosero. Y ahora les contamos que Vladimir Jaya, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, impuso una multa económica a la defensa de la jueza María Belén Domínguez por no presentarse a la audiencia por formulación de cargos, mientras que a la magistrada se le dio un plazo de 24 horas para presentar un certificado médico. Todo estaba listo para conocer la suerte que correría la jueza de violencia contra la mujer de Quito, María Belén Domínguez. Una vez que en la Corte Provincial de Pichincha, este lunes se le pretendía formular cargos por el presunto delito de tráfico de influencias, pero Domínguez a más de uno dejó con los brazos cruzados al no presentarse. Su estrategia fue minutos antes de la audiencia, presentar un escrito alertando sobre un problema de salud, sin adjuntar el certificado médico del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES de Sangolquí, donde se habría atendido. La magistrada es investigada por la Fiscalía, luego que el Consejo de la Judicatura pidió un acto urgente por posibles anomalías en el sorteo de los recursos presentados por el cuestionado alcalde de Quito, Jorge Yunda, es decir, la acción de protección y medidas cautelares para evitar su remoción. Dos acciones con aparentes irregularidades, por lo que Domínguez fue suspendida el pasado 9 de julio. El concejal Fernando Morales a la espera de lo que pueda pasar. Han abusado muchas veces de la justicia, abusan del derecho, abusan de la justicia y terminan logrando estos
supuestos fallos. El presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jaya, impuso una multa de medio salario a los 3 abogados que la patrocinan. Esto por no presentarse, y a la jueza le dio un plazo de 24 horas para que presente el certificado, antes que también reciba la sanción económica. La audiencia deberá ser nuevamente convocada. Por otro lado, Gabriela Beltrán Loyo, otra de las funcionarias judiciales cuestionadas por el mismo caso, presentó una acción de protección. En vista de que la semana pasada el sustanciador del sumario administrativo aquí en el Consejo de la Judicatura a nivel provincial procedió a emitir un informe pidiendo la destitución de Gabriela Beltrán, lo cual resulta verdaderamente aberrante, puesto que todo el país conoce que Gabriela Beltrán jamás tuvo nada que ver en el asunto del ingreso y sorteo de la causa de Jorge Yunda. Informó Héctor Romero. Y el hijo del alcalde de Quito, Sebastián Yunda, debía presentarse este lunes en la Unidad Judicial Norte para cumplir con la medida de presentación periódica ante la autoridad. Sin embargo, no lo hizo. El hijo del burgomaestre salió del país y se conocía que estaba en Bolivia. Sobre él pesa una investigación por presunta asociación ilícita relacionada a negociados con el municipio de la capital. Una empresa ecuatoriana que se dedica al cultivo y procesamiento del cannabis podría exportar el aceite de la planta y sus productos elaborados con fines terapéuticos y medicinales. Autoridades de los Ministerios de Agricultura y de Producción realizaron un recorrido por la planta de procesamiento. El resultado lo contamos. Con la vigencia de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, el cannabis no psicoactivo dejó de ser una sustancia sujeta a fiscalización en el país en el 2020 y desde entonces creció el sector que se dedica a la cosecha y siembra de la planta. Un grupo de floricultores son los pioneros en estas actividades y conformaron una empresa. Y en este proceso de entender la normativa y las posibilidades, pues vimos el potencial y decidimos diversificar. No es más de un 10% que se está migrando a cannabis, siendo 90% floricultor. Desde hace un año en esta florícola ubicada en Tabacundo, en la provincia de Pichincha, inició el cultivo de las plantas de cannabis en una primera hectárea. Ahora el propósito de esta empresa es ir más allá, exportar el aceite de la planta con una meta cercana hasta finales de este año. Bueno, tenemos ya un pedido bastante interesante desde Suiza, entonces queremos ya enviar una primera muestra a un par de empresas que quieren adquirir este producto, primer envío acá a Ecuador. Y en un segundo momento potencializar sus productos elaborados con cannabis, con fines terapéuticos, medicinales, alimenticios y de belleza. Por ello el ministro de Agricultura y otras autoridades realizaron un recorrido por la planta de procesamiento para dar luz verde al proceso de exportación. Y sobre todo poder lograr tener más Ecuador en el mundo y es potencializar la exportación de estos productos, ya sea el aceite de cannabis o ya los productos procesados. El Ministerio de Agricultura ha entregado 50 licencias que permiten la producción, procesamiento y exportación relacionados con el cannabis no psicoactivo, con menos del 1% de THC, lo que le diferencia de la marihuana. Rompe paradigmas de que antes no se podía manejar estos cultivos en los niveles que se está manejando y con los fines. Y eso es un beneficio para el país. También las autoridades reforzarán los operativos en plantaciones que no cumplan con la documentación y los propietarios serán sancionados. Tenemos inspectores del Ministerio de Agricultura, tenemos también grupos de la policía. Informó Priscila Cadena. Y bueno, es importante entender la desnutrición crónica infantil sin visitar la ruralidad, que es difícil y complicado. Esa es una manera amplia de ver dónde se da pues la desnutrición en nuestros niños. En este reportaje pues vamos a intentar mostrar los factores que inciden en esta problemática. Vamos a presentar pues en esta entrega los males que aquejan a niños y niños pobres sobre todo. Así es, vamos a continuación a mostrarles el siguiente reportaje que muestra cómo nuestros niños están en la desnutrición y sobre todo en el área rural.
A 4.200 metros sobre el nivel del mar se comprende la vida de distinta manera. Por ejemplo, seguro ha escuchado que la alimentación en el campo es más sana. Déjeme decirle que no se equivocan. De madre, de salud de niño, y ha sido pues suficientemente hablando de carne, cuis, gallina, huevos de campo y ovejas. Pero ¿qué sucede cuando no existe esa posibilidad de contar con recursos físicos o económicos para comer? Lógicamente la alimentación se limita a lo que da la tierra. Papas, distintas series de papas, melloco, oca, mashua, habas, cebada, y eso lo tenemos en el campo. Con eso ha mantenido. Y ese tipo de nutrición, explican estudios, genera alteraciones fisiopatológicas irreversibles que interfieren con la ingestión, digestión, absorción, transporte y utilización de nutrientes. Razones que obligan a los médicos a compensar con distintos suplementos. Peso y talla ahí ven, pues. Saben ver, y lo que están desnutridos le dan así de chispas, así. ¿Las chispas qué son? Dice que es vitamina y hierro, así dicen. Explicando mejor las cosas, dicen los médicos que durante los 1000 días desde el embarazo hasta los 2 años, los niños sufren cambios trascendentes en su ciclo de vida, siendo la buena alimentación de la madre como los controles prenatales elementos indispensables para el buen desarrollo de los pequeños. Actualmente existe un aproximado de 380.000 niños en el Ecuador entre 0 y 5 años que estarían sufriendo de desnutrición crónica infantil. Voces internacionales y nacionales indican que en los últimos 14 años la desnutrición crónica infantil se descuidó e incrementó en el país. ¿Quieres saber si esto es así? Es un problema que surge, viene de tiempo atrás, que los sucesivos gobiernos no han podido atajar. Le esperamos en nuestra próxima entrega. Con imágenes de Luis Fernández, informó Javier Rosero. Al retornar, la Policía Nacional rescató a adolescente que era obligada a prostituirse allá en Balsar. Increíble esto. Le contamos un momento, hacemos pausa y venimos. Gracias por acompañarnos. La Policía Nacional rescató a una menor de edad que era prostituida en un centro de tolerancia allá en el Cantón Balsar. Según los uniformados, esta adolescente trabajaba de esta forma desde hace 2 años. Existen 2 detenidos justamente para las investigaciones del caso. Le contamos. Una llamada anónima alertó a la unidad policial contra la trata de personas sobre la situación de una adolescente que era obligada a ofrecer servicios sexuales en un prostíbulo del Cantón Balsar. La menor, oriunda de la provincia de Santo Domingo, llevaba más de 2 años en esta condición. Aparentemente serían más de 2 a 3 años estaría trabajando en diferentes sitios del Ecuador, se puede decir, en varias provincias. Inmediatamente se realizó la clausura del centro de tolerancia, donde se procedió a la aprehensión de 2 ciudadanos, quienes eran los representantes del local. En el lugar se hallaron una cédula, una tarjeta de salud y un celular. El documento de identidad había sido falsificado para hacer pasar como mayor de edad a la chica. Sin embargo, no fue la única persona rescatada, pues la policía también encontró a un bebé de 1 año de edad. Se investiga si el infante nació por causa de la prostitución de su madre. El estado actual de la chica se encuentra en una casa hogar, no puedo dar mayores detalles, en una casa hogar en donde está siendo asistida, una casa especializada para víctimas de trata de personas. La institución policial informó que ya está tras la pista de los involucrados en este caso y alerta a la ciudadanía de los peligros de estas redes delictivas. Lamentablemente aquí en la provincia y en varios lugares, especialmente en la zona rural, especialmente en los cantones alejados, en estos nightclubs hay gente joven, gente que es menor de edad que está trabajando. Informó Eric Zambrano. Y detienen a 2 colombianos y a un ecuatoriano que tenían en su poder un arma de fuego en Durán, provincia del Guayas. Los sujetos se movilizaban en 2 motocicletas reportadas como robadas.
Circulaban por el sector de El Recreo Viejo en el cantón Durán. La actitud sospechosa de las 3 personas despertó el interés por parte de los policías, quienes procedieron a una revisión de rutina, logrando encontrar varias anomalías. En poder de uno de los detenidos se encontró un arma de fuego tipo revólver con munición. Las motocicletas, 2 de ellas tienen alteración en los códigos alfanuméricos, por lo que han sido borradas y posiblemente iban a ser formalizadas con otro tipo de códigos. Las 3 personas fueron inmediatamente detenidas y puestas a órdenes de la autoridad competente. Para los uniformados del cantón Durán, esto es parte de una acción que impidió la ejecución de otros delitos. Estaban buscando víctimas, eso estamos convencidos, por la forma de operar, por su modus operandi, por su comportamiento sospechoso. En esta localidad ferroviaria no hay disposiciones sobre la cantidad de personas en una motocicleta, por lo que aprovechan para circular libremente más de una persona sobre estos livianos vehículos. Efectivamente, lo que estamos tratando es de realizar coordinaciones con las autoridades de acá del cantón para replicar lo que sucede en Guayaquil, buscar una ordenanza en la que impida de ciertos horarios la circulación de motocicletas con personas que estén a bordo. Informó José Morales. Y la delincuencia, amigos, no da tregua en el distrito metropolitano de Quito. En el sur, una pareja que conversaba en horas de la noche fue víctima de varios delincuentes. El hombre intentó defenderse, pero al final aparentemente terminó apuñalado. Imágenes que usted puede ver de la dramática situación que viven muchos los ciudadanos en Quito por lamentable esta ola delincuencial que estamos viviendo. Veamos. Al parecer la pareja conversa sin imaginarse que el peligro camina por la calle Nicolás de la Peña del barrio Clemente Ballén al sur de la capital. En primera instancia se acercan 2 e intentan quitarles algo. El hombre se para y se enfrenta a golpes con los pillos que en manada le atacan sin piedad. En el piso le arranchan lo que parece el celular, mientras otro aparentemente le agrede por varias ocasiones con lo que parece un cuchillo. El chico y en los videos está que le puñalaron, que le botaron al suelo, pero como 5 individuos. Mientras 3 atacan y agreden al hombre, la chica es acosada por otro de los delincuentes que le quita la maleta y una chompa. Al final los chicos malos salen ganando y a paso ligero escapan del lugar, mientras la víctima queda tendida en la calle. No sé si el chico fue de aquí del barrio o estaba con una chica conversando alguna cosa aquí. Una moto aparece en escena, al parecer intenta ayudar, sale tras los agresores. Si los alcanzó o no, por el barrio no saben, solo saben que los robos y asaltos son el pan de cada día. Mi negocio que está aquí cerca también fue asaltado por un delincuente que lastimosamente la policía nos dijo que no podían hacer nada porque tenía un carnet de discapacidad. El video está en manos de la policía, un nuevo asalto viralizado en redes, ola delictiva que ataca en la mañana, tarde y noche, los 7 días de la semana, como que la delincuencia no descansa. Sí, son muchas veces, han sido recurrentes las veces que justamente en este sector ha habido este tipo de circunstancias. Revisando el video, valdría decir que en esta oportunidad no fue 1, ni fueron 2, fueron 3 los que sacaron ventaja en este nuevo ataque delictivo. En Quito informó Iván Casamen. Y sujetos armados robaron cerca de $40,000 a un ciudadano extranjero en los exteriores de una agencia bancaria al norte de Guayaquil. La víctima estaba esperando que abrieran el banco para depositar el dinero cuando ocurrió el atraco. Vean ustedes. Todo ocurrió en una plaza comercial situada junto a la autopista Narcisa de Jesús en el norte de Guayaquil. La víctima llegó muy temprano y debió esperar en una columna hasta la apertura de la agencia bancaria. Entre sus pertenencias llevaba una funda plástica con el dinero a depositar. En las afueras de la entidad bancaria parece que le estaban esperando al ciudadano que traía en una bolsa plástica el dinero a depositar. Es una persona que procede a arrancharle esta funda plástica que contenía el dinero y una moto le esperaba aquí en la avenida para darse a la fuga. El sujeto corrió con la envoltura hasta los exteriores del espacio comercial, donde ya lo estaba esperando otro tipo sobre una motocicleta. Inmediatamente arrancaron y tomaron la autopista hacia el norte de la urbe. Tenían un revólver en su poder, los mismos que realizan 2 disparos, uno al aire y otro disparo que
da contra un vehículo que se encontraba estacionado en el sitio. Extraoficialmente se conoció que se trataría de $40.000 en efectivo que portaba el ciudadano de origen oriental. En respuesta inmediata procedimos a la aprehensión de un presunto sospechoso, el mismo que está ya en investigación para determinar si tuvo o no participación en el hecho delictivo. Agentes de la Policía Nacional hacen el llamado para que la ciudadanía procure tomar precauciones cuando trasladan dinero y confíen un poquito más en el servicio gratuito que ellos brindan. A cualquier hora simplemente llaman al ECU 911, una unidad policial, una motocicleta o una unidad especializada acompañará a las personas. Informó José Morales. Vamos a la provincia de Esmeraldas, en la frontera norte con Colombia. La patrulla militar descubrió una base de descanso utilizada por presuntos grupos ilegales. El ministro de Defensa recorrió esa zona. El resultado de contados. Cuando las tropas ecuatorianas patrullaban en el límite político internacional entre los caseríos de Brisas de Mataje y El Pan, se toparon con una presunta base de descanso que estarían utilizando integrantes de algún grupo irregular colombiano. Hubo la información que elementos de grupos ilegales armados de Colombia, por presión de Fuerzas Armadas de Colombia, pasaron a nuestro sector, al Ecuador, a ocupar áreas de descanso. Horas después al sitio llegó el ministro de Defensa Fernando Donoso, acompañado de los comandantes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas para recorrer la frontera norte y tomar medidas para evitar que territorio nacional sea utilizado por fuerzas irregulares. La presencia de los disidentes de las FARC incrementa el peligro en este sector. La amenaza es latente. En la operación incautaron 8 escopetas, 2 carabinas, un fusil, un revólver, 188 municiones, 10 alimentadoras de fusil, 8 granadas, además de 3 uniformes militares colombianos. El entrenamiento de uso de explosivos, el entrenamiento de uso de armamento, áreas de vivac donde realizaban prácticas de construcción de vivac, áreas de instrucción. Uno de los 7 detenidos en la base de descanso de grupos irregulares estaría ligado aparentemente a varios asesinatos registrados en el cantón fronterizo de San Lorenzo. La Policía Nacional pues se ha encargado de la parte de la judicialización de estas detenciones. En lo que vamos del 2021, según el registro de la policía de la subzona Esmeraldas, en el cantón San Lorenzo se han registrado más o menos 50 asesinatos tipo sicariato. No vamos a permitir que estos grupos ilegales se instalen en nuestro sector de la frontera y peor aún, que quieran o tengan la intención de cometer algún acto ilícito. De los 7 detenidos, 5 son extranjeros y 2 ecuatorianos, uno de ellos menor de edad. 6 quedaron con prisión preventiva, informó Iván Casamen. Más adelante, amigos televidentes, COE Nacional y la Liga Pro preparan plan piloto para el retorno de hinchas a los estadios. Al regresar les contamos los detalles de esta y otras noticias. Continúe con nosotros.